8:25 de la mañana, Sebas el del mapa volvió por aquí hacia la Tercera Guerra Mundial, es la pregunta que todos nos hacemos con el tema de China versus Taiwán. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Buenos días. Clau, ¿qué tal, Eli? Encantado de estar aquí nuevamente. Y sí, como bien dices, podría existir en estos momentos una alerta de Tercera Guerra Mundial. Para saber eso tendríamos que analizar bien la situación de lo que pasa en Extremo Oriente, especialmente entre China y Taiwán, con noticias como esta, en el cual vemos que el ejército chino está realizando maniobras militares en el estrecho de Taiwán, el cual es una zona bastante candente porque todos sabemos que Taiwán tiene el apoyo explícito de los Estados Unidos de América, la gran potencia rival de China, y China, por su parte, reclama ese territorio como suyo, por lo cual aquí tenemos un conflicto bastante importante que nos debería competir a todos. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, y a mí, como saben, siempre me gusta empezar con los antecedentes históricos para entender bien el contexto, y para ello tenemos que mencionar de todas maneras la Guerra Civil China. Ocurrió entre 1945 y 1949, en el cual existían dos bandos, ¿no? El bando comunista por un lado y el bando nacionalista del partido Kuomintang, que de hecho, aquí podemos ver, ¿no? Este es el símbolo del Partido Comunista y ese es el símbolo del Partido Kuomintang, que de hecho ya sabrán que está relacionado a la actual bandera de Taiwán. El Partido Comunista es el que gana esta guerra y los partidarios del Kuomintang se retiran a la isla de Taiwán y fundan un propio país que, por cierto, tiene el nombre de República de China. Es decir, ambos se proclaman como la verdadera China. Sebas, pero ¿por qué a China le interesa tanto Taiwán? Está en un lugar estratégico, hay mucho comercio, ¿tiene alguna riqueza que es importante para el gigante asiático? Claro, esto lo quería mencionar un poco más adelante, pero bueno, spoileando, sí. Taiwán es el principal productor de microchips del mundo. ¿No? Entonces tiene un valor comercial y estratégico bastante importante que en breve vamos a ver un poco más al respecto, ¿no? Como mencionábamos, aquí después de la victoria del Partido Comunista, los partidarios del Kuomintang se exilian en la isla de Taiwán, fundan su propio país, que también se proclama como la verdadera China, ¿no? Tenemos a la República Popular de China, la China continental con capital en Beijing, y la República de China a secas con capital en Taipei, y que geográficamente se posiciona en la isla de Taiwán. Entonces, ¿cuál es la reacción que tiene el mundo? En una primera instancia, acá podemos ver que los países en azul reconocen a Taiwán como la verdadera China, e incluso llegó a tener un asiento dentro de la ONU, es decir, Taipei era la representante de China en la ONU. Y esto cambia en 1971, cuando ya por una cuestión de presiones económicas, porque lógicamente a los países les conviene más reconocer y poder comerciar con un país como China, Beijing, que tiene 1.400 millones de habitantes, a uno de 25 millones como es Taiwán. Entonces vemos que progresivamente los países van reconociendo más a la China Pekín en lugar de Taiwán. En la actualidad solamente unos cuantos países, algunos en nuestra región, por ejemplo Paraguay, Guatemala o El Salvador, reconocen a Taipei como la verdadera China. Entonces es un conflicto político que lógicamente también tiene componentes económicos, como bien decías. A ver, ahora pasamos a la siguiente diapositiva para ver más que todo cuáles son las posturas de ambos gobiernos en la actualidad, ¿no? La China continental o la China Pekín está gobernada por el Partido Comunista Chino, liderado por Xi Jinping, y considera a Taiwán como una provincia rebelde, es decir, ese territorio es nuestro y es un gobierno lógicamente ilegítimo. Por cierto, él es muy amigo de Putin, ¿no? Se Exacto, le ve un aliado estratégico. Sí, claro, son aliados políticos, justamente como una especie de contrapeso a la hegemonía que tiene Estados Unidos. ¿Y cuál es la postura con respecto a Xi Jinping? Él habla sobre el término una sola China, es decir, si es que quieren comerciar con nosotros, tienen que reconocer a Taiwán como una provincia integral de China. Por eso veíamos es un requerimiento. Claro, por eso veíamos en el mapa anterior que poco a poco los países han ido reconociendo a Beijing en lugar de Taiwán. Los está obligando. Claro, y lógicamente por un tema comercial, ¿no? Claro. Porque, como decíamos, no más nos conviene tener un comercio gigante como es el de la China Pekín, a un país más pequeño como es Taiwán. Y también Xi Jinping y el Partido Comunista Chino han aseverado que uno de los objetivos de su agenda es la reunificación. Ellos hablan de una reunificación con Taiwán, es decir, una anexión, y que también tengan la soberanía sobre este territorio. En cuanto a Taiwán,
como ya mencionábamos, es un estado con reconocimiento limitado, es decir, se autogobierna de facto, pero cuenta con varios países que todavía no lo reconocen como tal. Está gobernado por la presidente Tsai Ing-wen y, como ya mencionábamos, también está totalmente alineado con Occidente y con Estados Unidos, ¿no? Seba, se define como una democracia Taiwán. Recordemos que China es comunista, entre comillas, digo, porque tienen un capitalismo del comercio y todo eso. Eso que dices es bastante interesante, porque dentro del índice de democracia que mide justamente este indicador, Taiwán es la 10ª democracia más consolidada del mundo y la principal democracia de Asia. En cambio, como bien dices, China es un régimen autoritario, es una dictadura donde tú no puedes decir absolutamente nada en contra del gobierno, no puedes tuitear nada si no quieres terminar en la cárcel. Entonces es totalmente comprensible que los taiwaneses de a pie, por ningún motivo, quieran ser parte de China, porque están acostumbrados a un sistema político con muchas mayores libertades. Y justo lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, lógicamente Estados Unidos la apoya, pero seamos sinceros, ¿no? En geopolítica no hay ni amigos ni enemigos, sino intereses. Y en este caso sí, Taiwán es el principal productor de microchips que son sumamente importantes para la industria armamentística, para la industria electrónica, todas las tablets, los teléfonos usan el microchip. Entonces, el que controla Taiwán controla este importante negocio. Además, que hay que mencionar que por sí Taiwán es la economía número 19 del mundo, es decir, es una economía mayor que Australia, por lo cual es la perfecta manzana de la discordia en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya recapitulando un poco más de actualidad, o sea, cómo se ha llegado a este punto en el cual China está realizando ejercicios militares. Recordemos que en agosto del 2022, la tercera persona más importante del gobierno estadounidense, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, lo cual fue considerado por China como una afrenta, como una provocación. Porque supuestamente si Estados Unidos reconoce a China, a Pekín como la verdadera China, no tiene por qué ir a visitar a Taiwán, porque así es como que estaría diciendo, sí, te reconozco, pero igual tengo relaciones con el que tú consideras una provincia rebelde. ¿Era la primera visita de una autoridad de alto mando de Estados Unidos a Taiwán? Después de varias décadas. Wow. Entonces, esto elevó las tensiones y ahora recientemente... La foto de la tensión. Sí, y exactamente. Y el 6 de abril, ahora la presidenta de Taiwán visitó Estados Unidos. Acto seguido comienzan estas maniobras, ¿no? Como pueden ver, han sido rodeando toda la isla de Taiwán y lógicamente esto ha encendido las alarmas en todo el mundo. ¿En qué consisten las maniobras? ¿Son misiles? ¿Son buques? ¿Qué tipo de ejercicios se están desarrollando? Sí, exactamente. Más que todo con buques alrededor de las aguas territoriales de Taiwán. Han llegado incluso a sobrepasar las aguas territoriales, ¿no? O sea, ya dentro del derecho internacional, cada país tiene derecho a 200 millas, las cuales no pueden ser violentadas. Y en este caso, por más que no haya habido un ataque real, China ha ingresado en esta zona económica exclusiva, lo cual ha levantado las alertas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva para más o menos ver cómo es una comparación militar entre estos dos ejércitos, ¿no? Como pueden ver, China tiene 2 millones de soldados activos, mientras que Taiwán solamente cuenta con 169.000, lo cual es más o menos proporcional a la población de China y Taiwán. Si yo fuera Taiwán ni me lo planteo, ¿eh? Buena pérdida. Claro, ¿no? Pero nos dicen que sería como River Alianza. Sí, no, o sea, que sería una masacre, algo así, ¿no? Después, bueno, podemos ver que también cuentan con una mayor cantidad de buques, una mayor cantidad de aviones, y Taiwán lógicamente cuenta con mayores reservas porque justamente son conscientes de que hay una amenaza inminente que puede afectar a su soberanía. En cuanto a artillería, lo que son tanques y aviones, también vemos que contamos con una cantidad mucho mayor. Una por lo cual, pero aún así, yo creo que China no debería confiarse tanto porque ahí China está actuando en un papel de agresor, ¿no? De invasor, y a Taiwán solamente le correspondería resistir esta invasión. Cuenta con bastantes armas antiaéreas, ¿no? Que es más que todo la principal manera en la cual se podría defender ante un inminente ataque aéreo, ¿no? En ese caso, podemos decir que la geografía juega un poco a favor de Taiwán por su condición insular. No va a ser tan sencilla como, por ejemplo, la invasión a Ucrania, que fue netamente terrestre, ¿no? Acá, logísticamente, se le complicaría un poco a China. Y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva.
más que todo para ver por qué podemos decir que esto podría ser un inicio de una tercera guerra mundial. Y para eso tenemos que analizar más ampliamente el mapa, ¿no? Aquí tenemos a Taiwán y aquí está China. Entonces, esta región de Extremo Oriente tenemos bastantes aliados de Estados Unidos, como por ejemplo Japón y Corea del Sur, en donde hay incluso bases militares de Estados Unidos. También tiene territorios, soberanía sobre esos territorios, como acá, las Islas Marianas del Norte y Guam, en donde también cuenta con bases militares. Y en cuanto a China, también tiene sus aliados en la región. Por aquí nomás está Rusia. Aquí tiene el puerto de Vladivostok, donde está la segunda flota más importante de Rusia. Y también tenemos a Corea del Norte, que a su vez tiene un conflicto con Corea del Sur y también es portador de armas nucleares. Rusia también tiene armas nucleares, China también tiene armas nucleares. Entonces, es una zona bastante candente. Y la verdad es que esto ya lo hemos visto en la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Todo sucedió con base en una especie de efecto dominó, es decir, la guerra comienza en un lugar, en este caso comenzó en Ucrania, ha aumentado las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Rusia, como tú bien dices, es aliado de China, entonces se puede desencadenar un juego de alianzas cuyas consecuencias en realidad las pagaríamos todo el mundo, no solamente los países que están involucrados, porque en estos momentos no estamos para empezar una tercera guerra mundial, cuando venimos de una recesión por la pandemia, cuando vemos que la pobreza ha aumentado por todos lados. Así que, en verdad, yo creo que hay que estar bastante atentos a cómo evoluciona esta situación geopolítica. Sí, atentos y a no mirarlo de manera aislada, como siempre decimos, ¿no? Porque en cualquier momento hay algo que va a desencadenar alguna situación que tenemos que estar pendientes. Por cierto, Sebas, llegaste al 1.000.000 de suscriptores. Sí, a ver, aquí está. ¡Bravo! Suscriptores, en verdad. Le ganaste a Omar en Instagram. ¡Qué bien! Sí, o sea, de hecho es el primer canal latinoamericano de historia y geopolítica que alcanza el mío. Ya había otros canales españoles, así que te felicito. Estamos haciendo un poquito de historia aquí. Enhorabuena. Imagínate tener a Sebas de profesor. Y ahora que la virtualidad lo permite, estupendo. La forma en que lo explicas tan didáctico realmente nos enseña muchísimo. Feliz de la vida, porque como saben, yo en verdad bastante apasionado con el tema y me encanta, porque al Se final de nota. cuentas yo me dedico a eso, a la divulgación, justamente del tema que tanto me apasiona, ¿no? Y también puedes seguirme no solamente en mi canal de YouTube, sino también en mis redes sociales, Sebas el Mapa y Mapa de Sebas en TikTok. De hecho, justo hablando de la temática de Taiwán, si los espectadores tienen alguna duda con respecto a este conflicto, he hecho una dinámica de preguntas y respuestas muy interesante. en mi TikTok, así que Vamos cualquier a duda estar de repente atentas. por ahí las puedo resolver. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. Y en la próxima invitación, por favor, al lado de Omar, porque tiene un TikTok sobre Shakira y sobre el varieté que comentamos un día acá, para hacerlo también a Sebas. Gracias por estar con nosotros, 8:38 de la mañana.